Historias en carreteras abundan. De hecho, son las que más disfrutan escuchar la mayoría de la comunidad, pues es donde las personas son más propensas a experimentar cosas inexplicables, ya sea en carreteras concurridas como desoladas. Pues tenemos que tener algo en claro: estas son transitadas por mucha gente, y también son lugares donde se llevan a cabo eventos trágicos. No por nada existen carreteras malditas muy famosas, en los que pocos se atreven a cruzar, para comprobar si el mito, la leyenda o la historia es verdadera. En otras tantas circunstancias tan solo es la mala suerte que tuvo la persona al pasar por estas carreteras. Es por eso que, debido al gran número de experiencias inexplicables que hay en estas, he decidido traer una nueva parte de Relatos de Carreteras. Comencemos. Esta experiencia me sucedió cuando unos primos y yo volvíamos de un antro. En ese entonces todos teníamos como entre 20 a 25 años de edad. He de admitir que la mayoría veníamos ebrios, pero mi primo, el que venía manejando, era el mejorcito de los cuatro, pero también venía un poco enfiestado, así que debido a la imprudencia y al alcohol, tomamos la decisión de ir a unos pantanos. Estos usaban en unas competencias de camionetas 4x4, ya saben, las típicas competencias en donde hacen que una Jeep o una Hummer pasen por este charco enorme y muy hondo de lodo, para probar cuál es el mejor en todo terreno. Para nuestra suerte, se había llevado a cabo un evento recientemente, y pues prácticamente nos habían dejado la pista hecha. En ese momento eran las 3 de la mañana, y nos dirigíamos a este lugar. Nosotros traíamos una camioneta Cherokee, así que empezamos a pasar por las pistas embarrándola de lodo, y conforme pasábamos los charcos más pequeños, nos fuimos yendo hacia los charcos más grandes y profundos. Lo que tenía que pasar sucedió. La camioneta se quedó atascada en uno de estos charcos. No la pudimos sacar, así que nos tocó caminar hasta mi casa, que era la más cercana, para pedirle ayuda a mi papá. Era el año 2003. En ese tiempo casi nadie portaba celular para llamar, y está de más decir que ninguno de nosotros contaba con uno. Así que los cuatro caminamos hasta salir a la carretera, y ahí todavía nos quedaba un largo camino, como de unos 40 minutos aproximadamente para llegar a mi casa. En el camino íbamos bromeando y haciendo relajo sobre la regañiza que nos iban a dar por haber dejado la camioneta atascada en el lodo. En ese momento estábamos pasando por uno de los faroles, cuando de pronto este se apagó, y también los demás faros que iban delante. Creímos que se había ido la luz en una parte del pueblo, así que continuamos caminando, cuando en eso uno de mis primos me tocó el hombro y me dijo: «Oye, ¿quién viene con nosotros?». Yo le contesté que nadie, que veníamos nosotros solos. Aquí tengo que recalcar que estábamos por completo a oscuras y solo veíamos sombras. Además, este primo y yo veníamos hasta atrás, por lo que teníamos que ver otras 2 sombras al frente. Pero esto no fue así. Al frente de nosotros veíamos 4 sombras que se encontraban caminando junto a nosotros, o sea que había 2 personas que no conocíamos. En ese momento mi primo alzó la voz y les dijo: «Oigan, ¿quién viene con nosotros?». Pero nadie contestó. Acto seguido, estas sombras se pararon en seco. En ese momento empezamos a sentir un frío que nos corrió por todo el cuerpo, y después escuchamos un grito desde atrás de nosotros. Resulta que eran mis primos. Estos se habían detenido para encender un cigarrillo en los faroles con luz que se encontraban atrás. Nos habíamos equivocado. Nosotros no veníamos atrás, sino que veníamos al frente, y no nos habíamos dado cuenta de que ellos 2 se habían quedado en la parte trasera. El terror se apoderó de nosotros, porque entonces ¿quién venía acompañándonos? En ese momento escuché una voz que provenía de ellos. Al voltear, estas sombras se encontraban mirándonos y nos dijeron: «¿Nos quieren acompañar?». Mi primo y yo comenzamos a correr de regreso con mis otros 2 primos que se encontraban atrás, mientras gritábamos por su ayuda, pues sentíamos como unas pisadas nos perseguían. Al llegar con mis primos les dijimos que nos venían persiguiendo, pero nadie venía detrás de nosotros.
Se habían desaparecido rápidamente al igual como habían aparecido. Tuvimos que dar la vuelta y tomar otra ruta que nos llevó 2 horas en llegar a mi casa, pero no pasamos por ese lugar de nuevo. Fue una de las experiencias más aterradoras que me han pasado, y desde entonces he sido más cuidadoso, sobre todo por las madrugadas, pues créanme que con esa experiencia no me han quedado ganas ni de quedarme varado por accidente. Gracias por escuchar mi historia. Mando un abrazo enorme a toda la comunidad. Hola comunidad, mi nombre es Alberto y quiero relatarles algo que me pasó cuando iba en dirección al rancho de una tía lejana. Me fascina ir al rancho, pues siempre que iba contaban historias paranormales de este lugar. ¿Quién diría que esta noche me pasaría algo aterrador, que me tocaría contarle a los demás? Eran pasadas de las 9 de la noche y yo iba en motocicleta. Todo estaba perfectamente bien, hasta que a lo lejos empecé a oír el galopar de un caballo. En el rancho esto es perfectamente normal, o al menos eso pensé, pues estaba pasando por en medio de algunos terrenos. No tenía en cuenta lo que más adelante me pasaría. El trote y el relinchar de este caballo cada vez se escuchaba más cercas, hasta que decidí voltear hacia atrás, y lo vi. Era un caballo negro muy grande. No se parecía en nada a los que había en el rancho. Este caballo se iba acercando hacia mí, o sea que no trataba de pasarme, sino que yo era su blanco. Aceleré la motocicleta para dejarlo atrás, pero esto funcionó poco, pues solamente me dio unos minutos de alivio, pues el caballo nuevamente me estaba alcanzando. Al estar más cerca volví a voltear, y en ese momento pude notar que este caballo tenía sus ojos completamente rojos. Estos resaltaban de entre la oscuridad. Volví a acelerar y consecuencia de esto, casi perdí el control de la moto, pues la carretera tenía curvas y yo las daba a mucha velocidad. Todo empeoró cuando este caballo comenzó a hablar. Solamente se reía y decía mi nombre con un tono burlista. Esto me ocasionó un terror enorme, que ocasionó que me saliera del camino y quisiera cortar camino para llegar más rápido al rancho, introduciéndome entre el monte. Lo único que quería era alejarme lo más posible de ese animal. Por suerte, este caballo me dejó de perseguir. Al llegar a la casa de mi abuela, unos vecinos de ella me dijeron que se trataba del diablo, que ese condenado se convierte en varias cosas para espantar a la gente: caballos, cerdos, perros, y a los hombres que son libidinosos se les aparecen como mujeres hermosas para seducirlos y después darles un buen susto. De todas maneras, eso quedó como una experiencia sobre cómo el diablo me correteó en la carretera. A mi tío le pasó algo similar. Él cuenta que venía de su trabajo. Él antes trabajaba como albañil en una obra lejana al rancho y tenía que pasar por ahí cada noche. Y cada noche sin falta se topaba con él. Él cuenta que a veces se presentaba como un chivo y otras veces se presentaba como un cerdo. Cuando mi tío lo veía, lo único que hacía era agarrar su rosario y comenzar a rezar. Decía que el diablo lo seguía, pero no le hacía daño y mucho menos se la aventaba. Lo único que hacía era reírse de él y arremedarlo, burlándose de sus rezos. El tiempo pasó, pero él jamás se acostumbró a esto, hasta que por fin consiguió otro trabajo cerca en el pueblo, y motivo de esto ya no tuvo que pasar por esa carretera. Esos han sido mis relatos. Gracias por escucharlos, amigos de la cripta. Espero que te hayan gustado los relatos. Seguramente tú también has oído acerca de estos relatos extraños sobre cosas que pasan en las carreteras. Pero ahora la pregunta es, ¿te ha pasado algo parecido? ¿O por lo contrario no crees en estas apariciones? Como siempre, tú tienes la última palabra. Nos vemos en el siguiente video.